¿Cuáles son básicamente los pasos de un circuito de facturas con pedido? Hay una primera parte, que es donde hablamos de comprobación de facturas, que es esta gestión de gestión documental de la que hablábamos antes. Vamos a tener que recibir información del sistema que sea, del ERP o del sistema operativo que sea, por cuanto una factura con pedido lo que trata de hacer es comparar la factura contra un elemento externo. Estamos hablando de pedidos, contratos, cualquier otro elemento externo, provisiones, cualquier otro elemento externo que nos permita comparar los datos que existen en la factura contra la petición previa que se ha originado. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar matching. En la medida en que esa comparación resulte fructuosa, resulte positiva, el proceso de la factura será más ágil. Estas facturas con pedido tienen la característica de que la aprobación de la factura está incluida o está embebida normalmente en ese documento externo. Y por eso hay que centrarse en la parte del proceso automático. De esa comparación de la factura contra el elemento externo tendremos dos resultados. Una factura correcta, que diremos que es una factura conformada, o tendremos una factura que ha generado un problema, que es lo que llamamos una excepción, y donde vamos a también tratar de procedimentar y de esquematizar mucho el funcionamiento de las tareas. Fundamentalmente lo que queríamos también explicaros es enseñaros un poco cómo funciona la aplicación. ¿Qué necesitamos para trabajar con esta aplicación? Bueno, pues fundamentalmente un navegador web, un navegador, Internet Explorer, Firefox, cualquier otro que sea. Y vamos a haceros una demo breve de funcionamiento de la aplicación. Siendo una herramienta de workflow, lo que gestionamos fundamentalmente son tareas y responsables de las mismas. En la medida en que consigamos tener un porcentaje más elevado de facturas en cuadro automático, las facturas, por decirlo de alguna manera, se convertirán prácticamente en invisibles. Pero tenemos que hacer mucho hincapié en todas aquellas facturas que sí presentan diferencias y que son lo que nosotros llamamos excepciones, y vamos a tratar de procedimentar y tratar de resolver. Si veis en la parte de la izquierda, lo que tenemos son una sección para facturas que lo que nos muestra son tareas para hacer. Al final, una aplicación de workflow, que es esta, lo que gestiona son tareas y responsables de las mismas. Siempre el área encargada de la tarea, el área financiera, el área de cuentas por pagar o contabilidad, quien sea, va a tener una visibilidad general de cuál es la situación de cada una de las facturas y quién es el responsable de hacer qué. Esto es un tema muy importante. En la parte de facturas sin pedido se destaca en la sección de aprobación, siempre veremos quién tiene que aprobar, pero en la parte, en un circuito de facturas con pedido, lo que nos va a permitir es asignar realmente las tareas a los responsables de las mismas. Lo que hemos comprobado por nuestra experiencia es que el área de cuentas por pagar suele ser un intermediario en la gestión de las facturas con pedido. Recibe reclamaciones de los proveedores por problemas con las facturas, pero realmente no dispone de las herramientas o de la capacidad interna para resolver esos incidentes. No es el área que ha tramitado los pedidos, no es quien para gestionar o negociar normalmente los precios, no es quien para hacer entradas o recepciones de mercancía, entonces es un punto intermedio. Y lo que vamos a tratar de hacer es agilizar ese trámite y permitir que el área de cuentas por pagar remita las facturas a realmente quien tiene la capacidad de resolver esas incidencias. ¿Qué información disponemos de una factura? Bueno, una vez pasado el proceso de gestión documental, lo que hemos transformado es una factura en papel, como sería esta. Vamos a poder comprobar la imagen en datos. Vamos a disponer de unos datos de cabecera de la factura, la fecha, el número de la factura, el proveedor al que pertenece, importes, la entidad, es una aplicación multientidad. Bueno, pues una serie de datos de cabecera. El origen de la factura, veremos que podemos manejar facturas que han recibido en papel, como hemos hablado, EDI, factura electrónica, pues una serie de datos. Y después dispondremos, además de esos datos de cabecera, vamos a trabajar a nivel de línea de detalle de factura. Esto en la parte de facturas con pedido es una de las claves. Podemos manejar una factura sin pedido en total de base imponible, por ejemplo, porque vamos a codificarla, pero al tramitar facturas con pedido sí necesitamos trabajar a nivel de línea de detalle para poder después asignar esas líneas de detalle a pedidos concretos, a posiciones de pedido, a entradas y a posiciones de entrada. Es decir, siempre vamos a poder trabajar al nivel más bajo en la comparación entre la factura y los elementos externos. Esto nos dará una flexibilidad muy grande a la hora de poder asociar una factura contra múltiples pedidos, una factura contra múltiples entradas y todas las combinaciones que se nos vayan ocurriendo. Esta es una factura ahora mismo que vamos a simular que se recibe, es la factura 512629.
La aplicación lo que nos va a permitir es tener agilidad, como decíamos antes, en toda la tramitación de las facturas. El propósito de contabilizar y agilizar el trámite de las facturas es reducirlo. Ahora sabemos que una media en la tramitación de las facturas con pedido es de 15 días. Normalmente lo que vamos a tratar de hacer es reducir ese tiempo de tramitación de las facturas. Vamos a pasar de 15 días a horas en la medida de lo posible. Si nosotros recibimos las facturas y las digitalizamos en un determinado momento, lo que vamos a hacer es, si entra en el motor de comparación y el resultado positivo es positivo, pues que lo que decíamos que antes tardaba 15 días, pues poder hacer en un plazo de 3-4 horas. Conseguiremos de esa manera que uno de los problemas que tiene el circuito de las facturas con pedido, que es el elevado volumen de documentos, pues quede reducido. Este es un ahorro en tiempo y obviamente tiene una repercusión en un ahorro económico pues de manera muy significativa. Otra de las características que tenemos en la aplicación es, tratándose de una herramienta workflow, siempre vamos a registrar todos los eventos. Un evento es un acontecimiento en la factura, vamos a gestionar y vamos a tener constancia de todo lo que ha ido aconteciendo en la misma. Vamos a saber cuándo se ha recibido una factura, vamos a saber en la parte de gestión documental, como es este caso que estamos viendo aquí abajo, cuándo se ha recepcionado, cuándo se ha preparado, cuándo se ha escaneado, el archivo temporal, el archivo definitivo, bueno, pues una serie de eventos. Vemos siempre la fecha con la hora, el tipo de evento y el responsable que ha realizado la tarea. ¿Qué obtenemos con esto? Pues ventajas innumerables, ¿no? Primera, la que comentábamos al principio de la visibilidad. Va a ser muy importante para el área financiera disponer de información suficiente para saber dónde está cada factura. En el caso de las facturas con pedido, la ventaja va a venir por todo el trámite de agilizar la contabilización. Bueno, habíamos procesado una de las facturas, era esta que empezaba por 5, y bueno, básicamente lo que vamos a comprobar ahora mismo es, de manera un poco rápida, cuál ha sido el resultado de este matching, ¿no? Lo que tenemos es una información de cuadre. En la parte izquierda disponemos de la información de la factura, lo que es la línea de detalle que hablábamos antes de la factura, con la información que esa factura disponga a nivel de línea, unidades, precios unitarios, IVAs, bueno, pues, la referencia al pedido, la referencia al albarán o cualquier otra referencia que podamos manejar para comparar. Y en la parte de la derecha lo que disponemos es pues de la información de comparación, ¿no? Esa comparación puede ser hecha contra 2 elementos o contra 3 elementos. 2 elementos es la factura contra el pedido, 3 elementos es la factura contra el pedido, contra una entrada, una recepción, un albarán. Y lo que tratamos de hacer es asociar siempre la línea de factura a la línea al nivel más bajo, en este caso a la línea de la entrada. Pues podéis ver que hemos asociado la línea 0 de esta línea 0 de la factura a una línea 0 de una entrada, la línea 1 y la línea 2. Y gráficamente, de alguna manera, vamos identificando qué diferencias existen, si hay diferencia de importe o si hay diferencia de unidades. Este sería un ejemplo de una factura recepcionada en un momento del tiempo que no ha hecho o no ha implicado ningún tipo de recurso interno dentro de la compañía. Ha sido un cuadro automático. Esta factura generaría el output de la aplicación sería un fichero de contabilización. Como decíamos, el elemento fundamental, además del cuadro automático, es la resolución de excepciones. Sabemos que el 20% de las facturas consumen normalmente, pues el 80%, aplicaría la regla del 20-80, el 80% del tiempo de recursos dedicados. Y además, tiempo, que decíamos, en muchos casos consistente en asignar la tarea pues entregando la factura de manera manual o de alguna otra forma a los responsables de la misma. Lo que hemos visto es que a través de la categorización del tipo de excepción y disponiendo en la aplicación de las personas que tienen que intervenir en el proceso, no solo de cuentas por pagar, sino de cualquier otra persona de la compañía, podemos asignar las facturas, podemos categorizar muy bien los tipos de diferencias y asignar las facturas a los responsables. Ejemplos de tipos de excepciones que disponemos, creo que como más de 50 tipos, pues es un pedido no encontrado y una factura que debería venir con pedido, no somos capaces de encontrar en la base de datos, o tenemos un error en el número de la entrada, o tenemos una diferencia en el importe, bueno, pues o falta recepcionar, es decir, hay una tipología muy grande de facturas, de facturas de tipo de excepción para cada factura. Y en función del tipo de excepción que exista, pues la solución que planteamos va a ser una u otra. En este caso, que hemos dicho que es una factura que no encontramos el pedido, una de las opciones que vamos a tener es, bueno, vamos a
cambiar el circuito de la factura. Hay facturas o proveedores con los que habitualmente trabajamos con pedido y en otros casos en esos mismos proveedores vamos a trabajar sin pedido. Pues lo que haríamos es, vamos a decir, esta es una factura que no debería llevar pedido. Al no llevar pedido lo que vamos a hacer es cambiar la factura al circuito de aprobación de facturas. Se tramitaría, por lo tanto, como una factura sin pedido. Y los pasos que va a seguir esta factura pues serían unos pasos distintos. Iría al circuito de aprobación y a partir de ahí pues avanzaría. ¿Qué tipos de errores comentábamos que teníamos? Pues también va a depender de ese nivel de comparación al que queramos llegar, ¿no? En este caso lo que estamos diciendo es una factura sencilla, una línea, hemos encontrado un pedido, este pedido tiene una entrada asociada, pero lo que nos ocurre es que, bueno, no tenemos una diferencia de unidades, pero sí tenemos una diferencia de importe. Bueno, como hemos identificado esta diferencia, después haremos un poco lo que el RP de destino o la práctica o el procedimiento de la compañía diga, ¿no? Hay tolerancias que podemos aceptar y hay otras que no podremos aceptar. En este caso estábamos permitiendo una tolerancia de 0,6 euros, 60 céntimos y la diferencia en factura es pues de 1,2, ¿no? Es una diferencia no aceptada. ¿Qué podemos hacer con esta factura? Pues igual, habremos hecho un análisis y una procedimentación del circuito a seguir. En este caso, fundamentalmente lo que haríamos es, aceptaríamos la diferencia y lo que haríamos es codificar, que es asignar una cuenta contable por ese importe. Obviamente este paso puede ser automático, ¿no? Hay compañías donde, habiendo identificado bien el pedido y bien la entrada, lo que hacemos es contabilizar esto pues en una cuenta de diferencias de precio o bueno, cualquier otra cosa. Pero bueno, existen distintos tipos de salida en función de los problemas con los que nos vayamos encontrando. Hemos visto un problema en importe, vamos a ver un problema en recepción. Bueno, pues aquí tenemos una factura que tiene 8 líneas de detalle y lo que nos está pasando es que no somos capaces de asignar todas las posiciones de factura a entradas. Bueno, pues tendríamos una diferencia en unidades y tendríamos una diferencia en importes. ¿Qué mecanismos de salida tendría esta factura? Pues el primero, así como hemos hecho un matching automático, tendríamos la opción de ayudar a la aplicación y hacer un matching manual. Imaginaros que no hay datos suficientes en la factura, pero pues la persona que tramita conoce bien al proveedor y es capaz de encontrar las entradas disponibles. Obviamente ese paso existiría. O, bueno, en este caso a lo mejor lo que ocurre es que no existen entradas porque realmente no se han dado. El responsable de esta tarea quizá no debe ser el área de cuentas por pagar, sino que sería pues una persona de logística encargada de gestionar y decir, oye, efectivamente, en este pedido pues tenías 6 entradas o 6 posiciones y falta una. Bueno, pues, hay distintas problemáticas y por lo tanto también distintas soluciones para cada una de ellas.